Un ejemplo más sencillo es, si yo voy a hacer una venta de unos tamales el día domingo, entonces yo tengo que determinar, va a llegar un punto en el cual las ventas me van a cubrir lo que yo me gasté. Entonces, a partir de ese punto, si yo me vendo solamente ese punto, pues yo no voy a tener, ahí mire lo que nos dice la definición, yo no voy a tener ni utilidades ni pérdidas. Entonces, este viene siendo un punto determinante cuando analizamos los proyectos. El punto de equilibrio es un punto de referencia a partir del cual el incremento de los volúmenes de venta nos genera utilidades, pero también un decremento ocasionará pérdidas. Por tal razón, deben analizar algunos aspectos importantes como costos fijos, costos variables y las ventas. Entonces, aquí nos está diciendo que el punto de equilibrio nos va a determinar que si yo vendo más de ese punto de equilibrio, me va a generar a mí ¿qué? Utilidades. Si yo me quedo en ese punto de equilibrio, no voy a generar ni utilidades ni pérdidas. Pero si yo estoy por debajo de ese punto de equilibrio, yo voy a generar, no voy a generar unas pérdidas. Entonces, mire, les voy a hacer un pequeño ejemplo. Digamos que yo voy a hacer tamales el día domingo. Entonces, yo voy a hacer 50 tamales. Esos tamales los voy a vender en 5,000 pesos. Presten atención que es un ejemplo sencillo. Voy a hacer 50 tamales y los voy a vender a 5,000 pesos. Es decir, que si yo los vendo todos, los vendería en ¿cuánto? 250,000. Pero yo me gasto 100,000 pesos en costos y gastos para hacer esos tamales. Entonces, ¿quién me dice cuántos tamales debo vender yo para estar en ese punto de equilibrio? Nuevamente, los tamales son a 5,000 pesos. Yo hice 50 tamales y me gasté 100,000 pesos. ¿Cuántos tamales creen que debo vender para no tener ni pérdidas ni utilidades? ¿Quién me dice? 20 tamales. 20 tamales. ¿Por qué? 20 por 5, 100. Le agrega los demás ceros Exacto. y da 100,000. Muy bien. Yo tengo que vender, como yo sé que mis costos y gastos son 100,000 pesos, entonces yo tengo por lo menos que cubrir esos 100,000 pesos. Entonces, si yo vendo 20 tamales, que son a 5,000 pesos, vendería 100,000 pesos, que fue lo mismo que yo me gasté. Entonces, si yo vendo 20 tamales y por cosas de la vida no vendo más, entonces en ese punto yo no voy a tener ni utilidades ni pérdidas. Es decir, lo que yo me gasté lo estoy sacando. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa si yo vendo más de 20 tamales? Y utilidad, ¿no? Eso es Es decir, todo lo que yo venda, si todo lo que yo venda a partir de los 20 me va a hacer utilidad. Por ejemplo, si yo vendo 21, entonces, ¿qué quiere decir? Que el número 21 viene siendo utilidad para mí. Si vendo 22, quiere decir que hay dos tamales que son utilidad. O sea, todo lo que venga es ganancia. Por eso hay veces que en esta clase de negocios, digamos que el negocio, ustedes hicieron unos tamales, pero ese día todo el mundo o la mayoría de sus clientes se fue de viaje y no están ahí. Entonces, ustedes ya vendieron los 20 tamales. Entonces, allí también les sirve para tomar decisiones, porque si yo ya vendí los 20 tamales, los primeros 20 los vendí a 5,000 pesos y yo ya saqué los costos y gastos, y yo estoy viendo que la cosa está difícil y no puedo vender estos tamales que me quedaron, entonces estos tamales yo puedo ya darlos a crédito, hacer alguna promoción, darlos a menor precio. Entonces ahí también se toman decisiones importantes para cuando sabemos que ya pasamos el punto de equilibrio. Es, por ejemplo, cuando hay veces que cuando hablamos de los buses, Montería Lorica, Montería Verástegui, entonces, dense cuenta que los buses por lo general siempre tienen los mismos costos y los mismos gastos. ¿Cuáles son los costos que tiene un bus? Un servicio de bus. ¿Cuáles son los costos que ellos tienen?
que son Combustible. fijos. Peaje. Entonces, siempre van a tener el gasto de combustible, el gasto del peaje y el gasto del empleado que le pague, el conductor. Dese cuenta que esos Profe, gastos... y Sí, también la planilla, porque hay unos que pagan planilla para circular. Entonces, dense cuenta que esos señores, ustedes se dan cuenta que juegan mucho con los precios. Hay veces como esos costos de ellos son totalmente fijos y no, a veces no los pueden variar porque siempre se van a gastar la misma gasolina, siempre se van a gastar el peaje. Entonces hay veces cuando ellos van muy vacíos no les hacen descuento a ustedes, pero ya cuando ellos ven que han cubierto ese punto de equilibrio, esos costos y gastos, dense cuenta que hay veces que usted dice, mire, ¿cuánto cuesta el pasaje? 5.000, tengo 2.500, súbase. ¿Por qué? Porque ellos saben que si ustedes, esos 2.500 vienen siendo ganancias. Entonces, punto de equilibrio, para la determinación del punto de equilibrio, ¿qué debemos conocer? Tenemos que conocer los costos fijos. Acuérdense que las clases pasadas vimos lo que eran costos fijos. Los costos fijos son aquellos que independientemente de lo que yo produzca, siempre van a ser fijos. Por ejemplo, un alquiler, un servicio de vigilancia, y los empleados y la mano de obra que yo le pago un salario todos los meses, por ejemplo. Entonces, ¿cuál viene? Entonces, costos fijos son aquellos que siempre se mantienen fijos independientemente de lo que yo produzca. También debemos conocer los costos variables. Los costos variables son aquellos que cambian en proporción directamente con los volúmenes de producción. Nuevamente, volviendo al ejemplo de los tamales. ¿Cuáles vienen siendo los costos variables en un tamal? ¿Quién me dice? ¿Cuáles serían los costos variables? Los que van cambiando. ¿Cuál? La harina, eso no lleva harina. Exacto, bueno, entonces la masa con que hacen el tamal, Los insumos, profesor, los insumos, profesor. todo lo que necesito yo. Entonces, esos costos vienen siendo costos variables. Y dense cuenta que nos dicen que las manos de obra, pero mano de obra que yo pague a destajo. Cuando hablamos mano de obra a destajo, es que yo le pago proporcionalmente a lo que están produciendo. Por ejemplo, si yo le pago a una persona, venga, usted me va a hacer todos los tamales que yo haga todos los domingos, pero yo le voy a pagar 500.000 pesos al mes, viene siendo un costo fijo, porque independientemente de los tamales que ella haga, yo le voy a pagar siempre 500.000 pesos, entonces viene siendo un costo fijo. Pero si yo le digo, yo te voy a pagar 1.000 pesos por cada tamal que tú hagas, entonces este viene siendo un costo variable. ¿Por qué? Porque va a variar dependiendo al nivel de producción. Los costos fijos son aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas y cuyo importe es prácticamente constante, como son alquileres de ambientes, salarios, depreciaciones y amortizaciones. Además, se debe tener claro que el precio de venta del producto, ya sea que este se fabrique o solamente se comercialice, así como el número de unidades producidas. Entonces, cuando hablamos de punto de equilibrio, entonces, bueno, ya sabemos qué es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es aquel punto donde yo no voy a tener ni pérdidas ni ganancias. Es un punto importante. Entonces, listo. Pero entonces, acá es el día de hoy, pues la clase y por la metodología, usted sabe que siempre esta metodología a veces la explicación de ejercicios no es tan sencilla, pero le estamos dando los conceptos básicos para que ustedes lo apliquen y lo profundicen y ya ahora que vayan a estudiar el tema. Entonces, aquí le estoy presentando yo la fórmula de punto de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto de equilibrio, esta fórmula que les estoy presentando aquí es una fórmula, se llama punto de equilibrio en pesos. Es decir, si yo les voy a preguntar el punto de equilibrio en pesos, aquí es igual. En el numerador tenemos los costos fijos sobre 1 menos la diferencia entre costos variables y ventas totales. Entonces, aquí que me va a dar, después que yo aplique esta fórmula, el resultado obtenido se interpreta como las ventas necesarias en dinero para que la empresa opere sin pérdidas y ganancias.
si las ventas del negocio están por debajo o están por encima de la cantidad. Entonces las empresas van a tener utilidades. Entonces, mire, señores, mucho cuidado cuando vayan a hacer el taller o cuando miremos esta fórmula, porque lo que pasa es que la fórmula, la parte superior en el numerador van los costos fijos y en el denominador va la operación esta, que es 1 menos costo variable sobre ventas totales. Muchos de los compañeros de que ya estuvieron haciendo los ejercicios anteriormente a veces se confunden al aplicar la fórmula. ¿Por qué? Porque al momento de que van a hacer 1 menos costo variable sobre ventas totales en la calculadora se equivocan. Uno cuando va a hacer estas fórmulas siempre tiene que hacer operación por operación. ¿Cómo así? Si yo tengo costo variable sobre ventas totales, hago esta operación de esta parte aquí y lo que me dé le quito a 1, eso lo que me dé. Ahora que miremos un ejemplo, entonces aquí lo que le estoy diciendo es que tengan mucho cuidado al hacer los cálculos porque a veces nos equivocamos y nos dan unas cifras que no son coherentes. Por ejemplo, ayer me mandaba un compañero de ustedes, profe, me dio 2.500%. O sea, si a mí me está dando un valor de 2.500% o un valor que no es congruente, eso debe estar malo. Yo tengo que ver qué operación, qué estoy haciendo mal para subsanar esa falla. Entonces, los puntos de equilibrio los podemos tener en pesos. ¿Se acuerdan el ejemplo del tamal? El punto de equilibrio, ¿cuánto era? 100.000 pesos. Sí. Profe, Le escucho. porque me conectaste el No escucho, se escucha muy mal la señal. Colócate más cerca al micrófono. ¿Quién está hablando? No escuchamos. Entonces, la persona que está hablando, como no la escuchamos, entonces que me escriba ahí al chat y alguien me diga, mira, profe, tal persona está diciendo esto o algo así. Continuamos con la presentación. Un punto de equilibrio también lo podemos hallar en porcentaje. ¿Cómo así? El punto de equilibrio se puede hacer el porcentaje de los ingresos empleados para pagar los costos fijos y variables. Es decir, yo voy a hallar un porcentaje que me va, el porcentaje de los ingresos empleados para pagar costos fijos y variables. ¿Quién ingresó? Entonces, ¿cómo la fórmula? Aquí en esta clase, cuando uno ve fórmulas, cuando yo también estudiaba fórmulas, ejercicios que son fórmulas, primero que todo, uno a veces las fórmulas no se las aprende. Pero por lo general, esta fórmula de punto de equilibrio, esta fórmula de punto de equilibrio que ustedes ven aquí en esta presentación, esta que ven aquí, esta pregunta hasta se la sacan a ustedes a veces cuando hacemos las pruebas a ver. Las pruebas al final ya cuando las van a hacer varios años. Entonces, nuevamente, estos temas lo preguntan mucho en esas pruebas a ver. El punto de equilibrio en porcentaje, entonces la idea es que ustedes, listo, no se van a aprender las fórmulas, pero sí van a saber aplicarlas. Cuándo aplican una y cuándo aplican la otra. Es decir, el punto de equilibrio en porcentaje nos va a dar el porcentaje de los ingresos empleados para pagar costos fijos y variables y también el punto de equilibrio lo podemos hallar en unidades. Acuérdense cuando hacíamos el ejemplo de los tamales iniciales. Decíamos que el punto de equilibrio en cantidades era 100.000 y a muchos me dijeron, ¿cuánto se debe vender para saber el punto de equilibrio? 20. Entonces, el punto de equilibrio yo lo puedo expresar tanto en dinero y también lo puedo expresar en unidades. Entonces, ¿cómo lo calculo en unidades yo? Divido los costos fijos sobre las ventas totales y los costos variables. Entonces, señores, aquí cuando ustedes les voy a poner el taller o el taller que se les va a dejar, ustedes deben tener muy claro, tener muy claro las diferencias en lo que va a ser el costo fijo y el costo variable.
porque van a haber algunos ejemplos donde yo no les voy a decir el costo fijo es tanto, sino que les voy a dar varios costos y ustedes tienen que saber si eso es costo fijo o es costo variable. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Miren un ejemplo. Por ejemplo, este es el ejemplo más sencillo del mundo. Sin embargo, lo más probable es que yo todos los ejemplos o los ejercicios no se vayan a hacer así, sino para que ustedes profundicen. El costo fijo. Entonces, mire de lo que nos están dando una empresa. En una empresa nos dan la siguiente información. Costo fijo, 295,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que esos 295,000 pesos es lo que ellos tienen fijo durante ese periodo. Entonces ahí en el costo fijo ese pueden estar todo lo que es fijo para esa empresa. Los alquileres, la mano de obra, que la paguen fija. Costo variable, nos dan el costo variable por ¿cuánto? Por 395,000 pesos. Nos dan las ventas totales de 815,000 pesos y las unidades producidas de 2,250. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando tienen unas ventas totales de 815,000 pesos y cuando hacen una producción de 2,250. Entonces, teniendo en cuenta estos datos que ya tenemos, nos piden calcular el punto de equilibrio, tanto en pesos, en porcentaje y en unidades. Entonces ya saben, si uno tiene el costo fijo, el costo variable, las ventas totales y las unidades producidas, podemos calcular que el costo fijo, el punto de equilibrio. Entonces, ya tenemos esos datos. Yo sé que de pronto ustedes que están desde el celular, desde el computador, ahora pues de pronto no comprenden muy bien la clase. Esta clase va a ser grabada y enseguida yo se las comparto, se las subo a YouTube y se las comparto. Para los compañeros de Verástegui, entonces yo sé que algunos de ustedes tienen mi número, entonces me escriben más o menos como media hora o una hora después que terminemos la clase para que le compartan al grupo que ustedes tienen y se comparten. O yo se la comparto a la profesora Claudia y ella la comparte. Entonces, mire, punto de equilibrio en pesos. Vamos a acordarnos de la primera fórmula. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos aplicando la primera fórmula. Punto de equilibrio en pesos, que es costo fijo sobre 1 menos costo variable sobre venta total. Entonces yo me voy al ejercicio, que esta es la información que me están dando. Si quieren, vayan copiando o vayan haciendo el capture de pantalla para que vean de dónde salen los datos. Entonces, esto es la información que me están dando. Esta viene siendo la fórmula, la primera fórmula que voy a aplicar. Es una fórmula muy sencilla y miren a ver cómo hacemos. Entonces, miren, punto de equilibrio. Entonces nos está diciendo, en el numerador que iba, 295,000 pesos. ¿Quién tomó apunte? ¿Quién va en el numerador? O los que tienen la presentación El que yo se costo las fijo, mando. ¿no? Costo fijo. El El costo costo fijo. fijo. Entonces en el numerador va costo fijo. 1 menos, este viene siendo que 395,000 pesos. Costo variable. Costo variable y 815,000 pesos viene siendo las ventas. Las ventas totales. Entonces, Sí, hagan un momento ustedes este cálculo aquí y me dice si les da 572,440 y a quién no le da. Porque yo sé que a algunos no le va a dar. Y me dicen qué les está dando y yo les digo por qué le está dando ese valor. Hagan el ejercicio y me dicen a quién le da y a quién no le da. Esta operación que aparece aquí. Háganla en sus calculadoras. ¿Qué les dio? Háganla en sus calculadoras. Yo los espero.
Profe, ¿puede mostrar la fórmula otra vez? Ok, ahí está. Bueno, volvemos acá. ¿Qué me dice? ¿Cuánto le dio? Sí les dio 572.440 y cómo lo hicieron. Lo que pasa es que aquí está directo. Ay, no. Sin pena. ¿A quién no le dio? Ahora no, estoy a ocupar acá. A mí me dio. Listo. ¿A quién más? ¿A quién más le dio? ¿O qué más valor le está dando? Hagan el ejercicio porque a veces cuando vayan a hacer el taller, ustedes son buenos para preguntar por WhatsApp y a veces uno está aquí, ocupado y no les va a poder contestar. Mire, pero lo que hay que hacer es que el costo fijo se divide con el costo variable, ¿cierto? El costo fijo. A mí me da 567, no me da 572. 567. Bueno, de pronto es que en tu caso, ¿y cómo lo hiciste? Dividí 395 entre 815 y ese valor me dio .48 y 1 menos .48 me dio .52. Ok, listo. 295 Ahí entre .52 me da eso, bueno, 567. cuando vamos a hallar estos valores de punto de equilibrio que tienen centésimas, por lo general, para que nos dé este valor de 572.440, muy bien como hizo la compañera, pero mira lo que hizo la compañera. Ella primero hizo esta operación. Uno siempre tiene que hacer las operaciones más pequeñas. Entonces yo empiezo por hacer la operación más pequeña. 395.000 pesos sobre 815.000. Eso da 0.4846625767. Lo más aconsejable es que cuando ustedes utilicen estos valores, utilicen todo el número completo. ¿Por qué? Porque cuando yo lo voy a calcular, dése cuenta, ¿cuánto fue que te dio, compañera? El total, profe. Sí, el total. 567. Sí, exacto, 567. Entonces le dio 567.000. Y acá dése cuenta que el ejercicio da 572.440. Entonces, yo que les aconsejo que utilicen todas las décimas que les da la calculadora. Entonces, como ustedes a veces, y si es bueno utilizar la calculadora y coger el número completo y hacer el ejercicio con el número completo. ¿Por qué? Para que no les dé diferencia. Entonces, aquí nos está dando que las ventas necesarias para que la empresa opere sin pérdidas de ganancias son 572.440. Yo sé que muchos no han hecho el ejercicio o no les dio. Entonces, ya que no me dijeron cómo lo hicieron en sus casas, primero entonces lo que van a hacer, hacen esta operación aquí pequeña, lo que les dé, van a hacer 1 menos el número que les dé aquí de la división esta, y lo que les dé en el denominador lo van a dividir 295.000 pesos sobre el número que les dé en el denominador. Es decir, de 1 menos la división de esta parte que tenemos aquí. Entonces continuamos. Continuamos, nos dice calcular el punto. Profe, Sí. ¿podría repetir nuevamente, profe? Ok, listo. Porfa. Les explico nuevamente. Primero, tenemos que identificar que vamos a utilizar esta fórmula que tenemos aquí. Punto de equilibrio en pesos.
El punto de equilibrio en pesos nos dice que en el numerador va el costo fijo sobre 1 menos costo variable sobre venta total. Entonces, yo me voy acá y aquí dése cuenta que lo estamos haciendo directamente. Numerador, costo fijo 295.000 pesos sobre 1 menos costo variable sobre ventas totales. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Inicialmente ustedes, si ven el mouse, van a hacer esta operación que está aquí, que es la operación más pequeña. Entonces van a dividir el costo variable, que son 395.000 pesos, sobre 815.000, que vienen siendo las ventas totales. Lo que les dé aquí, que les dio, ya les dio cuánto, 0.48466257, a este 1 le van a quitar ese valor, 0.4846. Entonces ya después que me dé ese número, yo lo sigo haciendo la operación, entonces después divido 295.000 pesos que está en el numerador en la parte superior sobre lo que me dé la operación de abajo. Entonces tengo que hacer primero la operación de abajo y después lo que me dé la operación de abajo lo divido 295.000 pesos sobre lo que me dé en la parte de abajo. Y me da ¿cuánto? 572.440. Por eso les decía a ustedes, hagan la operación para que sepan de dónde sale. Bueno, entonces después me pide el punto de equilibrio en porcentajes. El punto de equilibrio en porcentajes, ¿cuál es la fórmula? Entonces me voy aquí a la fórmula, que es costo fijo sobre venta total, sobre ventas totales menos costos variables. Entonces aquí, costos fijos, está más fácil, costo fijo, ventas totales menos costos variables, lo que me da 70%. Mire lo que dice, ¿qué significa este 70%? El porcentaje de dónde sale, con los datos más, indica que las ventas totales del 70% es empleado para el pago de costos fijos y variables. Y el 30% es la utilidad neta que se obtiene de la empresa. Entonces nos está diciendo ahí que ese 70% el punto de equilibrio, ese 70% la estamos utilizando para los costos. Entonces la diferencia es lo que me está quedando a mí de utilidad para la empresa. Más que todo, ustedes aquí tienen es que aprenderse la interpretación que se le da al número, porque una fórmula uno la aplica fácilmente. A veces uno le dice la fórmula es 1 sobre A sobre B, ustedes dividen, pero más que todo tienen que saber la interpretación de ese valor que le está dando, que viene siendo este mensaje que aparece aquí. Entonces también nos están pidiendo punto de equilibrio en unidades. El punto de equilibrio en unidades, me voy a la fórmula, que ya la vimos, es costo fijo por unidades producidas sobre ventas totales menos costos variables. Yo también, uno es malo para las fórmulas, entonces la idea es que uno las anote, pero lo importante es la interpretación de lo que nos da ese valor. Entonces, costo fijo, el costo fijo por unidades totales, 815, ¿se acuerdan que eran las ventas? Y este viene siendo el costo variable y aplico la fórmula. Lo que me den en el numerador sobre lo que me den en el denominador. Entonces, ¿qué me dice? Para que la empresa esté en el punto donde no existan pérdidas ni ganancias, se deben vender 1.580 unidades, considerando que conforme aumenten las unidades vendidas, la utilidad se incrementará. Entonces, señores, aquí yo les estoy dando unos ejemplos de punto de equilibrio, pero dense cuenta que solamente estamos manejando un solo producto. Entonces, lo más probable es que de pronto en el taller o ustedes tengan también que profundizar punto de equilibrio cuando hay varios productos, porque ustedes saben que las empresas, poquita es la empresa que vende un solo producto. Entonces, para que tengan en cuenta ese. Entonces, también el punto de equilibrio lo podemos... ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ok, listo. Bueno, entonces, continuamos. También, para hallar el punto de equilibrio,
se puede hacer utilizando un método gráfico. Entonces, ¿qué necesitamos conocer para hacer el punto de equilibrio utilizando el método gráfico? Yo necesito conocer, ¿se acuerdan que las primeras clases vimos una tabla, que en esa tabla, en esa tabla habían varios niveles de producción y hallábamos, entonces mire qué valores necesitamos aquí, o qué necesitamos para saber el punto de equilibrio y graficarlo. Necesitamos las cantidades. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo una cantidad de 5, el costo variable es 100, el costo fijo es 600, el costo total es 700, que viene siendo la suma de ambos, y los ingresos totales vienen siendo, de 300 y me da una utilidad o pérdida de ¿cuánto? De menos 400. Este para el primer caso. El segundo caso, cuando son 10 unidades, ¿qué me está diciendo? Que el costo variable es 200, que el costo fijo viene siendo el mismo, que el costo total es 800 y el ingreso total es 600, todavía me sigue dando pérdida. Entonces aquí me está diciendo que cuando la cantidad es igual a 15, se cuenta que los ingresos totales menos los costos me da 0. Cuando la cantidad es 20, que en este caso aquí me está dando unos ingresos totales de 200, quiere decir que ya cuando yo estoy produciendo 20 unidades, ya tengo utilidad. Y por último, cuando produzco 30 unidades, ya la utilidad es de 600. Entonces, el método gráfico, ¿qué viene siendo? Sencillo. ¿Se acuerdan que ustedes cuando estaban en el colegio que los ponían a graficar? Entonces, mediante este método gráfico, entonces, en el eje de las X, que viene siendo la parte inferior que ustedes ven acá, se grafican lo que son las unidades. Y en el eje de las Y se grafican lo que es los valores monetarios. Entonces, ¿qué voy a graficar? Y miren esta gráfica aquí, porque también, señores, ustedes, hay veces que no nos gustan las gráficas, pero las gráficas tenemos que aprender a leerlas. ¿Por qué? Porque esta serie de preguntas salen también mucho en las pruebas saber. Entonces, miren lo que nos dice aquí. Que la línea verde que aparece aquí está graficando que los costos fijos. Dese cuenta que esta línea verde nos está diciendo que los costos fijos siempre van a ser de 600. Esta línea azul, ¿qué nos está graficando? Nos está graficando los ingresos totales y acá los costos totales. Entonces, dese cuenta que aquí en el punto 0 nos está diciendo cuántos son los ingresos, que viene siendo IT. Mire, los ingresos totales que ustedes ven aquí en la penúltima fila de la tabla. Entonces, esta línea azul yo lo grafico. ¿Cómo se grafica? Para los que no se acuerdan que ustedes cogían un cuaderno y empezaban a graficar. Cuando valía 5, cuando vale 5, los ingresos totales ¿de cuántos son? De 300. Entonces yo tengo que buscar aquí en 5 y unirlos ¿con qué? Con el eje de la Y. Entonces voy uniendo varios puntos y después paso una línea. Entonces esto viene siendo los ingresos totales y esta que ustedes ven acá viene siendo los costos totales. Entonces, ¿cuál es la definición que me está el punto de equilibrio? ¿Se acuerdan? Donde aquí prácticamente en el método gráfico nos está diciendo que el punto de equilibrio es la intersección de los ingresos totales y los costos totales. Es decir, en este punto los ingresos totales son iguales a los costos totales. Entonces, este puntico que gráficamente me da aquí, que si uno lo miraría y me voy acá a la gráfica, entonces este punto viene siendo, este punto de equilibrio me está dando ¿cuánto? 900. Si yo miro aquí, este punto me debería dar 900, porque es donde este señor acá me dio que los ingresos menos los costos da 900, o donde los costos y los ingresos son iguales. ¿Quién tiene alguna pregunta ahí? Yo sé que a veces el tema no es tan fácil de
a veces no interpretamos bien la gráfica, pero si prestamos atención, lo que nos está diciendo aquí, que nos están graficando los ingresos y los costos, y donde se hace la intersección de la gráfica, viene siendo el punto de equilibrio. ¿Alguna pregunta hasta ahí de la gráfica? Ok, listo. Entonces, este viene siendo un punto de equilibrio que viene siendo mediante el método gráfico. Entonces, señores, hasta allí lo que acabamos de ver es el punto de equilibrio. Lo importante es que ustedes sepan y que nunca se les olvide que cuando hablamos del punto de equilibrio es una medida financiera que es muy importante en los proyectos, porque si yo voy a emprender un negocio, yo lo primero que debo calcular es el punto de equilibrio. Pero para calcular el punto de equilibrio, acuérdense la fórmula y el ejemplo. Yo debo tener claro cuáles son los costos fijos, los costos variables, las ventas que espero producir, las unidades producidas y las unidades a producir, para saber el punto de equilibrio. ¿Para qué necesito yo el punto de equilibrio? Para tomar decisiones, para saber si es conveniente meterme en un proyecto, qué tan difícil es. Es, por ejemplo, si a ustedes les proponen un proyecto, mire señores, yo te voy a vender a ti un proyecto, y yo te voy a vender una franquicia, yo te voy a vender una franquicia de software. Entonces, dice, pero todos los meses me tienen que pagar un costo fijo de esto, tienes que pagarme un costo variable. Y entonces deberías tener unas ventas, pero deberías tener unas ventas. Entonces uno calcula allí cuánto viene siendo el punto de equilibrio. Entonces ustedes van a determinar ahí qué tan factible es cumplir esas ventas. Porque si ustedes les da un punto de equilibrio muy alto, por ejemplo, no, que yo tengo que vender diario 200 combos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya uno empieza a analizar, ¿será que aquí, en este punto donde yo voy a poner este negocio, sí vendo 200 combos? Entonces, allí tomo yo la decisión a ver de si invierto o no en ese negocio. O en su defecto, no, aquí en este punto es muy bueno, por lo general pasan 2.000 personas, que por lo general ellas, de esas 2.000 personas, que yo venda 500, entonces ahí voy bien. Entonces, por eso es el punto de equilibrio, y a partir del punto de equilibrio yo también tomo decisiones de costos. Es decir, si yo voy a bajar un costo, si yo analizo que me está dando un punto de equilibrio muy alto y las ventas, por más que sea, las ventas se van a permanecer estables, entonces yo miro a ver cómo bajo esos costos, ya sea un costo fijo, un costo variable, cómo actúo yo sobre los costos. Entonces, ya que hablamos del punto de equilibrio, entonces les queda a ustedes como tarea, cuando empiecen a hacer el taller y identificar, leer cómo se calcula el punto de equilibrio cuando hay varios productos. Cuando hay varios productos, también es similar a aplicar una fórmula. Entonces, ustedes cuando tenemos varios productos y para hallar el punto de equilibrio de varios productos, lo que se mira es aplicar una fórmula, y entonces ya uno lo que aplica es esta fórmula que ya vimos, y a cada producto se le van a aplicar unos pesos. ¿Cómo así unos pesos? ¿A qué pesos me estoy produciendo yo de un producto? Dependiendo la cantidad que me está generando cada producto y el costo variable de cada uno de esos productos. Entonces, el segundo tema que vamos a ver el día de hoy, que es hermano del punto de equilibrio, viene siendo el margen de contribución. Esto viene siendo indicadores financieros que uno siempre en contabilidad y en todos los procesos administrativos debe manejar. Margen de contribución. Veamos a ver de dónde sale el margen de contribución. Y analicen que todas estas variables siempre van enlazadas con los costos. Hay veces que estamos en la materia de costos y vemos que el profesor habla de costo fijo, costo variable, costo, todas las clases de costos, qué mano de obra, qué materia prima, qué costo indirecto de fabricación, pero a veces no sabemos ni para qué vamos a utilizar eso. Entonces, ¿qué es margen de contribución? Margen de contribución es
Es muy sencillo, dése cuenta que la definición nos está diciendo solamente, nos está diciendo la fórmula. Es la diferencia entre el precio de venta menos los costos variables. Es considerando también como el exceso de ingresos con respecto a los costos variables, el exceso que se debe cubrir para cubrir los costos fijos y la utilidad o pérdida. Entonces vamos a analizar esta fórmula que es bastante sencilla, que es solamente una diferencia, pero a veces no sabemos interpretarla. Mire lo que nos está diciendo. Margen de contribución. Aquí es igual a la venta menos los costos variables. Venta menos los costos variables. ¿Quién me dice un ejemplo? Por ejemplo, en el ejemplo de los tamales, ¿cómo allí hallamos este margen de contribución? O en cualquier ejemplo. Margen de contribución. ¿Cómo lo hallaríamos? Sin pena. En el ejemplo de los tamales. Ya se les olvidó. Hoy están callados. Vamos a ver a quién le preguntamos aquí. Las ventas tenían que ser de 100.000 pesos, ¿no? Exacto. Pero acuérdense que allí, aquí tenemos allá, hay que hacerlo es con toda la venta. Sí. El número total de tamales vendidos menos los costos, menos los costos de la producción de los tamales, de las unidades de tamales producidas. Exacto. Entonces ahí depende mucho de lo que vendamos. Entonces, ¿se acuerdan? Si vendemos todos los tamales, que eran 50 tamales a 50.000, ¿cuánto nos da las ventas? 50 tamales a 5.000, ¿cuánto nos da? 250.000. Nos daría 250.000. Menos los costos variables. ¿Se acuerdan que dijimos que había unos costos variables de cuánto? 100.000 pesos. De 100.000. Entonces, ahí el margen de contribución es la diferencia entre las ventas menos los costos variables. Nos daría 150. Entonces, acá, mire lo que nos está diciendo. El precio de venta siempre está compuesto por varios elementos. Costos fijos, costos variables y la utilidad. ¿Cómo así? Pero si el precio de venta es lo que yo vendo. No. Es que lo que pasa es que para uno determinar el precio de venta, uno siempre tiene que saber cuál es su costo fijo, su costo variable y a esos costos decir, yo me voy a ganar el 10%, el 20%, el 30%, 40%, 50%, 60%, dependiendo el negocio. Entonces, miremos aquí un ejemplo sencillo, inicial, porque la fórmula es muy sencilla, puesto que todo lo que se hace es al precio de venta unitario, voy a quitarle el costo de variable unitario. Entonces, aquí, ¿se acuerdan que en costos hay veces que muchos de los cálculos los hacemos unitariamente o entonces cuando decimos que son unitarios le colocamos la U al lado y cuando no, pues no son unitarios. Entonces, miren, margen de contribución está determinado por MC. PB siempre es precio de venta. La U significa unitario. Menos CB pequeña es costo variable y la U significa unitario. Entonces, esta fórmula, ¿cómo se lee? Margen de contribución es igual a precio de venta unitario menos costo variable unitario. Entonces, mire lo que me está diciendo, que el precio de venta, aquí me lo están dando por unidad. El precio de venta es 6.000, el costo fijo es 2.000, el costo variable es 3.000. Entonces aquí margen de contribución viene siendo que la diferencia entre el precio de venta y los 3.000. Pero aquí no tanto es porque una fórmula uno lo aplica, pero es la interpretación. Entonces vamos a ver cuál es la interpretación de esta fórmula. Es decir, yo para qué calculo, si yo sé el precio de venta de mi producto que son 6.000, ese precio a mí me genera, para producir ese producto yo tuve que un costo fijo de 2.000 y un costo variable.
¿Para qué creen que me sirve este valor que aparece aquí? ¿Para qué análisis le puedo sacar? Entonces, mire, margen de contribución, eso es lo que vamos entonces a analizar, que es el margen de contribución a la empresa. El margen de contribución permite determinar cuánto se está contribuyendo o aportando un determinado producto a la empresa. Es el que te permite identificar en qué medidas es aconsejable seguir con la producción de este producto. ¿Qué pasa? Esta es una de las medidas que a mí me permiten saber cuánto me está aportando o cuánto me está contribuyendo estos productos a mí, a la empresa, a los costos fijos. ¿Por qué? Porque aquí siempre dése cuenta que le estamos analizando, le estamos presentando estos productos como si la empresa tuviera un producto, pero a veces las empresas tienen muchos productos. Por ejemplo, si yo tengo una clínica y tengo varios servicios, disculpen, ha caído 2 veces el micrófono. Entonces, volviendo aquí como al ejemplo, digamos, ¿por qué es importante calcular estos o saber el margen de contribución? Nos dice que el margen es la cantidad de ingresos que queda para cubrir los costos fijos y proporcionar un retorno a los accionistas después que los costos variables sean cubiertos. Mire lo que nos está diciendo aquí. Es la cantidad de ingresos que queda para cubrir los costos fijos y proporcionar un retorno a los accionistas después que los costos variables se han cubierto. Entonces, si nos devolvemos aquí al ejemplo, se cuenta que nos dice que es precio de venta menos costos variables. Entonces nos están diciendo que 6.000 menos los costos variables, es decir, que a este valor que me está dando a mí de margen de contribución, yo ya cubrí que los costos variables. Entonces, de lo que me quedó a mí, que es el margen de contribución, lo que me queda a mí o lo que yo calculo cuando saco el margen de contribución, eso lo que me quedó de la diferencia, debo cubrir los costos fijos y después que yo cubro los costos fijos, allí tengo que darle una ganancia o una utilidad a los accionistas. Una empresa con una estructura de costos muy variable a menudo tiene margen de contribución muy altos. Esto es importante porque reduce el punto de equilibrio y aumenta la rentabilidad. Entonces, esto permite que las empresas hacer flujo de caja positivo incluso en los momentos de debilidad de la demanda de los consumidores. Entonces, estos señores, ¿qué pasa? Entonces yo, dependiendo mi producto, dependiendo mi servicio, y dependiendo cómo está el sector, yo ya más o menos sé cuál es el margen de contribución que tiene mi servicio. Por ejemplo, cuando yo voy a montar una clínica, ya yo más o menos sé, a veces dense cuenta que ustedes escuchan, el sector salud genera un margen de contribución muy alto o genera una utilidad muy alta. Sin embargo, entonces esto me sirve a mí para tomar decisiones, para tomar y determinar precios. Entonces, ¿qué me está diciendo? Cuando yo calculo margen de contribución, por ejemplo, que en este ejemplo me dio 6.000 menos 3.000, entonces me dio un margen de 3.000. Es decir, que esto que me dio aquí, con esto yo debo cubrir los costos fijos y después que cubro los costos fijos, me va a quedar una ganancia. Entonces, esto viene siendo un indicador para saber, primero, o sea, que el indicador es margen de contribución, es una medida financiera que a mí me permite saber cuánto me queda a mí para cubrir los costos fijos y para generar utilidades. ¿Cuáles son las ventajas? Esto me sirve para evaluar la liquidez de la compañía, porque mientras yo recupere todo lo que he invertido en el proyecto, menos voy a sufrir de liquidez. Entonces, el margen de contribución es positivo, permite absorber el costo fijo y generar la utilidad o ganancia esperada. Mire lo que estaba diciendo, si el margen de contribución es positivo, permite absorber el costo fijo y generar una margen de utilidad o ganancia esperada. Entre mayor sea el margen de contribución, mayor será la utilidad. Entonces, este viene siendo un indicador que va ligadamente, dése cuenta que va determinado dependiendo de la utilidad.
que si el margen de contribución lo más alto es, lo más probable es que a mí me vaya a generar mayor utilidad. Entonces veamos un ejemplo para que ustedes validen lo que ya hemos visto o lo que ya hemos mirado, porque a veces si no vemos esta clase de conceptos, si no la analizamos con ejemplos, a veces no las comprendemos, no es tan fácil comprender. Miren este ejemplo, detenidamente léanlo y yo lo voy a leer muy lentamente para que ustedes lo comprendan. La compañía que vende un solo producto, aquí el ejemplo lo estamos haciendo con un solo producto, cuyo precio de venta por unidad es de ¿cuánto? De 6.400. Los costos de producción variables por cada unidad son 2.400. ¿Qué me está diciendo aquí? Que el producto yo lo estoy vendiendo 6.400 y los costos de producción variables son 2.400. O sea que yo cada vez que hago un producto tengo un costo variable de ¿cuánto? De 2.400. Y los gastos variables operacionales y de administración por venta son de 480. Entonces nos están diciendo que aquí hay costos de producción variables y gastos de venta variables por unidad. Entonces me piden que hallar el margen de contribución unitario y el porcentaje de margen de contribución. Entonces, ¿qué hago? Margen de contribución, acuérdense. Micrófono, por favor. Cristian. Listo. Mire, margen de contribución son los beneficios de una compañía sin considerar los costos fijos. Entonces, margen de contribución viene siendo MC, precio de venta siempre va a estar determinado por la P, U, volumen de actividad, volumen, costos y gastos variables por unidad. Entonces, margen de contribución, según la fórmula, acuérdense, ¿a qué viene siendo? ¿Qué nos decía margen de contribución? Viene siendo las ventas menos los costos variables. Las ventas, ¿cómo hallo yo las ventas? Se cuenta que nos está diciendo el precio de venta por unidad, pero eso lo tengo que multiplicar yo por las cantidades, porque bueno, también tenemos que ponerle lógica a los ejercicios. Si a mí el ejercicio, la fórmula me está diciendo las ventas y me están diciendo el precio de venta y el volumen, las cantidades vendidas, entonces para yo calcular las ventas viene siendo la multiplicación del precio de venta por la cantidad. Entonces yo multiplico el precio de venta, se cuenta que aquí me lo están dando, el precio de venta por unidad es de 6.400 y me están diciendo que hay un volumen de venta de 600, entonces yo multiplico 6.400 por 600 menos ¿qué? Menos el costo variable. Entonces costo variable, se cuenta que yo tengo que entonces también aplicar la lógica aquí. El costo variable me está diciendo que hay un costo variable de 2.400 y hay un costo variable operacional de 480. ¿Qué quiere decir? Que el costo variable son 240 más 480. Es decir, el costo variable son 2.880 por los 600. Entonces a mí aquí margen de contribución me va a dar 2.112.000. 2.112.000. Entonces, margen en este caso, ¿qué significa margen de contribución en este caso? Que estos 2.112.000 son los beneficios que tuvo la compañía y con los cuales allí estos 2.112.000 ellos tienen que cubrir los costos fijos y después que cubran los costos fijos, lo que les quede va a ser utilidad para la compañía. ¿Qué nos pide más el ejercicio? Margen de contribución unitario. Si yo ya sé que el margen de contribución me dio 2.112.000 y sé que son 600 unidades, yo lo que hago es dividir. Entonces, el margen de contribución unitario es el margen de contribución total sobre ¿qué? El número de unidades. El número de unidades vendidas, ¿cuántas fueron? 600. Entonces, aquí en el ejercicio me dio un margen de contribución total de 1.112.000. Entonces, me está diciendo que cada unidad me da un margen de contribución de 3.500. Otra manera de hacerlo es aplicar la fórmula.
aplicar la fórmula y hacer precio menos precio sobre costo variable, que des en cuenta que aquí lo ven por unidad. Entonces, el precio de venta, ¿cuánto era? 6.400, que me lo da el ejercicio, menos el costo variable. Aquí hay dos costos variables, 2.400 más 480, da 2.880. Entonces, aquí me da el costo margen de construcción por unidad. Entonces, señores, yo sé que de pronto aquí esta metodología virtual a veces se nos va a complicar cuando nos explican ejercicios, porque es más, cuando se acuerdan que ustedes, cuando uno se lo explica en la clase, uno a veces está copiando, pero ese ejercicio lo viene a comprender es ya cuando lo mira en la casa o hace un ejercicio diferente y mira de dónde salen los cálculos. Yo sé que de pronto muchos de ustedes no van a comprender el tema porque es un tema que es prácticamente de cálculo. Y acá nos está preguntando, en la tercera pregunta nos decían, siempre cuando ustedes le pregunten, le pongan la palabra razón, porcentaje, eso significa porcentaje. Entonces, aquí está ingresando aquí. Entonces, nos está diciendo cuál es el porcentaje que tenemos de margen de contribución. Entonces, sabemos que el margen de contribución nos dio 2.112.000. Eso lo dividimos sobre las ventas. Entonces, nos está diciendo que el margen de contribución es del 55%. Entonces, ¿qué nos está diciendo el 55%? Que ese 55% es para cubrir los costos fijos, y después que cubra yo los costos fijos, me va a dar unas utilidades. Entonces, señores, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí para hacer como la conclusión? Porque yo sé que estos ejercicios, que dense cuenta que son unos temas prácticamente financieros, pero más que lo que se quiere acá es que ustedes sepan aplicar las fórmulas y que lo que les dé sepan qué significa. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Traes alguna actividad? Sí, señor. ¿Grupo de cuánto, profe? Grupo de 4. Profe, qué pena, ¿puede repetir cómo puede sacar el volumen de producción? Bueno, muy bien. Volumen de producción. ¿Dónde estaba? Volumen de actividad, perdón. ¿Cómo? Ah, volumen de actividad. Bueno. Bueno. Lo que pasa es que aquí el ejercicio no lo nombra, pero este volumen de actividad, muy bien que te des cuenta, volumen de actividad que es igual a 600, viene siendo la cantidad de ventas. Entonces, entonces el ejercicio aquí nos los tiene que dar. Aquí el ejercicio de pronto no está incluido, pero el volumen de actividad que vienen siendo las ventas, las cantidades vendidas, nos los tiene que dar el ejercicio. Dense cuenta que aquí lo que dijo es, ellos multiplicaron 6.400, que era el 6.400, que viene siendo el precio de venta por las unidades, que son 600. Entonces ese 600 nos los tiene que dar el ejercicio, menos los 600 que nos multiplicaron por los costos variables, 2.880. Entonces aquí el ejercicio me está diciendo dos costos variables, que son 2.400, los costos de producción, y hay unos costos variables operacionales. Dese cuenta que, mire, aquí interesante este ejercicio, nos está diciendo que hay unos costos variables que son de la producción. ¿Qué quiere decir? De la fábrica o del sistema productivo, y hay unos costos variables que son operacionales. Es decir, que la administración, la parte administrativa también me genera a mí unos costos variables. Esos costos variables también son dependiendo, es decir, que a veces creemos que todos la parte administrativa son costos fijos, pero en este ejercicio nos está diciendo que ellos consideran unos costos que son variables, también que dependen de la parte administrativa. De pronto yo tuve que pagar unas horas adicionales, yo tuve que
que pagar un servicio adicional que yo lo tenía, que me está generando esta producción. Entonces, la pregunta que hace la compañera es, ¿cómo calcula el volumen de actividad? Este volumen de actividad me lo tiene que dar el ejercicio. Entonces, el ejercicio, yo lo que voy a hacer es hallar el margen de contribución, me tiene que dar el precio de venta por unidad, el volumen por actividad y los costos variables por unidad. Entonces, que son los costos y gastos variables por unidad. Toda esta información me la tiene que dar el ejercicio. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que los ejercicios son muy sencillos y, como yo les decía, más que todo es la interpretación. Entonces, la interpretación, dense cuenta que aquí siempre lo que dice, inversión corresponde al porcentaje que el productor quiere ganar sobre el costo invertido. Es decir, que acá me dice el porcentaje que el productor quiere ganar sobre ese costo invertido, y además de eso, que a mí el valor que me da margen de contribución me está diciendo que es lo que a mí me da, digamos que volviendo al ejemplo de los tamales. Si yo digo, ¿se acuerdan que el precio de venta de los tamales cuánto era? Vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Anoten, vayan anotando. Precio de venta de los tamales. 5.000. 5.000. Anoten. 5.000. Yo también lo estoy haciendo aquí en una hojita. Precio de venta 5.000. Entonces yo le digo que en los tamales se gastan 2.200 pesos en materia prima, costo variable de 2.200 pesos en materia prima y mano de obra que le pagan por cada tamal. Entonces tengo el precio de venta y el costo variable unitario. Yo vendí 50 tamales. Entonces, yo vendí 50 tamales y tengo, entonces ahí la pregunta es, tengo precio de venta de 5.000. Vayan anotando, precio de venta de 5.000. Un costo variable por unidad ¿de cuántos? De 2.200. Y una cantidad de 50. Entonces, larga. Hay que cortarse la etiqueta. Micrófono, por favor. ¿De cuánto es la cantidad del volumen? La cantidad de 50. Entonces hallemos el margen de contribución. Facilito. Precio de venta, 5.000 cada tamal. Costo variable, 2.200. Y el volumen o la cantidad de venta son 50 tamales. ¿Cuánto me da eso? Yo también estoy haciendo aquí. Miren, no es mentira. No los veo haciendo. Están esperando que yo lo haga. Ya lo hago en Word para que ustedes lo vean. Es fácil. Vamos a verlo aquí en Word. Vamos a colocarlo grande. Entonces tenemos precio de venta por unidad igual a 5.000.
¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Costo variable unitario. 2.200. Cantidad 50. Entonces, ¿cómo hay un margen de contribución total? Margen de contribución. ¿A qué es igual la fórmula? ¿Quién me ayuda? A 5.000 Por 50. por 50. Exacto. Entonces yo tengo que calcular las ventas totales menos los costos variables margen de contribución va a ser igual. Ventas totales. Entonces, precio de venta, ¿cuánto es? 5.000 5.000 por 50 más los menos 2.200 por 50. por 50. Falta un 0, profesor. Y ahí hay un 5 apenas. Por 50. Quería ver algo aquí. Entonces, si yo hago esta operación, ustedes ven aquí, margen de contribución, vale, 5.000 por 50 da 250.000. Menos 110. 2.200 por 50, 110.000. Entonces, aquí el margen de contribución es 140.000. ¿Quién me dice qué significa este 140.000 pesos? Que lo hemos dicho varias veces, pero yo sé que. Lo ¿Qué que significa? quedó. Son las utilidades, profesor. Ajá, entonces, Samuel. Más o menos, Samuel. Ahí. Lo que quedó para pagar costos fijos y para los socios de la empresa. Muy bien. Vamos a colocar aquí un machete. Así palabras más, palabras menos. Con este valor se deben cubrir los costos fijos y las utilidades para los socios de la empresa. Esto es lo que ustedes se deben aprender. O sea, ¿qué quiere decir? Esta partecita aquí es prácticamente como el análisis de para qué me sirve eso. Entonces, listo, ya tengo un margen de contribución total. ¿Cuál es el margen de contribución unitario? Es fácil. Si yo tengo un margen de contribución total, es fácil. Yo lo puedo hacer de dos formas. Dese cuenta que el ejercicio me está diciendo precio de venta unitario sobre costo variable unitario. Entonces yo lo que hago es margen de contribución unitario va a ser igual precio de venta unitario menos costo variable. El precio de venta unitario es 5.000 menos 2.200. Va a dar ¿cuánto? 2.800. Este es el margen de contribución unitario. O yo lo puedo hacer de esta forma. Me dio 140.000. Entonces, margen unitario igual. Margen de contribución sobre las unidades. Es igual. ¿Se acuerdan que me dio 140.000? Esto es aplicando lógica. Si yo sé que el margen de contribución total me dio 140.000, 140.000 lo divido sobre ¿cuánto?
sobre 5.000. ¿Cuánto me da eso? ¿Quién lo hace? Calculadoras. ¿Cuánto? Sobre 50, profe, no sobre 5.000. Exacto, sobre 50. Muy bien. 2.800. 2.800. Dese cuenta que tiene que dar lo mismo que me dio acá. Entonces, este es margen de contribución unitario. Entonces, dese cuenta que los ejercicios son muy sencillos. Lo importante es saber la interpretación y para qué se utiliza. Igual que los ejercicios de punto de equilibrio. Entonces, cuando vemos punto de equilibrio, es solamente aplicar estas fórmulas que vimos aquí. Punto de equilibrio, aplicar las fórmulas, ver los ejemplos y la interpretación. Cuando hablamos de los puntos de equilibrio también gráfico, también que sepas la interpretación. ¿Alguna pregunta, duda? Compañeros de Verástegui. Cuidado, me van a decir que no, profe, Claudia, no entendí nada. Yo les voy a decir, ellos no han preguntado. Profesor, ¿usted Sí. nos va a compartir las diapositivas que nos acabó de explicar? Muy bien, sí, si quieren me escriben y ya se las comparto enseguida a ustedes. Alguien que me escriba que tenga el número. Es que yo no estoy en el grupo de ustedes. Yo que le iba a subir. Entonces, alguien que me escriba que yo se las paso de una. Profesor, y la clase también nos las va a compartir, También ¿verdad? se las comparto. Entonces, ya voy a dejar de grabar aquí. Veo que se conectaron 46, no me acuerdo. Yo sé que el grupo de ustedes allá es numeroso y desde acá siempre también. Entonces, Había 50. habían 50. Para los compañeros que no se conectaron, que van a escuchar la clase, entonces, ahora cuando la estén escuchando, deben hacer un taller. Acá yo lo voy a dejar en grupos de 4, aunque quería ponerles un ejercicio adicional, creo que si lo consigo ahora se los adiciono, para que también hagan un ejercicio y averigüen cómo se calcula el punto de equilibrio cuando hay varios productos. O si no, también ustedes lo buscan en internet y lo validan y lo miran. Entonces yo la clase enseguida la subo en YouTube y les mando el link. ¿Para el taller desde cuándo? El taller se los cargué para el martes 27. Profe, denos más placito. Mire que estamos cargados con todos los demás profesores. Por lo general nos dan una semanita. Por eso estamos dando 6. Y tenemos problemas. Sí, profe, hay que presentar un proyecto en estos días. Lo coloqué en grupo de 4, entonces lo coloco en grupo de 2. Mierda, profe. Se va a poner pesado. Ese grupo está numeroso. Ese ejercicio le da miedo. Colaboración así, pero sí estamos bien atareaditos, profesor. Tenemos mucho trabajo, estamos cargados. Cargados. Y la demás, algunos trabajamos. Listo. Bueno, yo les modifico un día más. De todas maneras, intenten hacerlo, que eso está bastante sencillo. Entonces, señores, voy a dejar de grabar. ¿Y alguna pregunta, duda, inquietud para terminar?